Hoy es domingo 28 de febrero del año 2021 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo afectará a México la transición energética que propone Bill Gates. En videos anteriores en este canal he hablado sobre Bill Gates y su nuevo libro titulado ¿Cómo evitar un desastre climático? Y mucha gente me ha preguntado por qué me hago eco de las ideas de este multimillonario. Bueno, hay múltiples razones, pero la principal es que la voz de Bill Gates pesa mucho más que la de un jefe de estado. Bill Gates es alguien que tiene la capacidad de imponer agenda no solo a Estados Unidos, sino a todo el planeta. En este canal les he dicho que Bill Gates influye tanto en este mundo que la propia Organización Mundial de la Salud no mueve un lápiz si no es con la autorización de este multimillonario, quien por cierto es uno de los que más aporta para el funcionamiento de este ente global. Ahora, casualmente el pasado 16 de febrero, Bill Gates publicó este libro cuyo objetivo es dar una receta para frenar al cambio climático. Ahí básicamente nos dice que la humanidad tiene que reducir a cero las emisiones que generan efecto invernadero para el año 2050. Bill Gates afirma que hacer esto implica cambiar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Es decir, que el mundo va a cambiar más de lo que podemos imaginar en los próximos años. Casualmente, una vez que Bill Gates marca el camino a seguir, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá son los primeros en acatar dicha agenda. El sitio web de La Voz de América titula: Estados Unidos y Canadá se comprometen a cero emisiones netas para el año 2050. Joe Biden y Justin Trudeau acordaron redoblar los esfuerzos para lograr cero emisiones netas en el año 2050. Ambos gobiernos se comprometieron a hacer todo lo posible para que sus economías se vuelvan amigables con el medio ambiente. Por supuesto, todo mundo ha aplaudido este tipo de medidas. La verdad es que a todos nos gusta ser ecologistas, y a los presidentes en turno les gusta parecer que son los buenos de la película. Sin embargo, como todo en la vida, el diablo siempre se encuentra en los detalles. El sitio web del periódico La Vanguardia titula: México debe ser presionado para que reduzca sus emisiones, considera Canadá. Jonathan Wilkinson, ministro de Ambiente del gobierno canadiense, considera que México, China y la India deben de ser presionados para que reduzcan sus emisiones. México, un país que solo emite poco menos del 5% de las emisiones que emite China, está siendo presionado tanto por Estados Unidos como por Canadá para que reduzca sus emisiones a cero para el año 2050. México parece ser que será uno de los países que más presiones reciba para que adopte la agenda dictada por Bill Gates. Por supuesto, la pregunta es ¿qué implica esto para México? La gente cree que las cero emisiones implica solo poner paneles solares arriba del techo. Pero si escuchamos al propio Bill Gates, sabemos que esto no es así. Las cero emisiones implica dejar caer a la poderosa industria petrolera que tanto ha contribuido a la economía de nuestro país. En particular, esta agenda busca que el gobierno del presidente López Obrador permita la quiebra de Pemex, una empresa de la cual dependen regiones enteras de estados como Veracruz, Tabasco o Campeche. Y esto de las cero emisiones también implica dar un gran golpe a la poderosa industria automotriz tradicional.
Una industria que, por cierto, genera miles de empleos en el Bajío y el norte de nuestro país. Una industria de la cual dependen miles de familias. Recordemos que la idea de las cero emisiones es prohibir por medio de leyes la circulación de los coches de combustión interna. Y si ya no hay coches de combustión interna, miles de trabajadores que dependen de ese sector se irían a la calle. El sitio web de la CNN titula: México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente. Bill Gates, en entrevista con Oppenheimer, admite que esto de las cero emisiones será un gran reto para países como México, Nigeria, Rusia, Irán, etc. Porque hay que decir que esto de las cero emisiones a los países que más va a golpear será a los que producen petróleo. Casualmente, la mayoría de estos países están ubicados en América Latina, África y Medio Oriente. Bill Gates le recomienda a México dejar caer a Pemex y enfocarse en mejorar el sistema educativo. Algo que sin duda suena hasta poético. Pero debo de recordarles a todos que si algo se necesita para mejorar el sistema educativo, es precisamente dinero. Y casualmente, cuando dejamos caer a la industria petrolera, la economía de dicho país se hunde como hoy en día ocurre con Venezuela. Es decir, la pobreza se generaliza. El sitio web de la agencia Reuters titula: El objetivo global de cero emisiones netas requerirá una inversión entre 1 y 2 billones de dólares. Crear un mundo verde como el que propone Bill Gates implica erogar miles de millones de dólares. Y si dejamos caer a la industria petrolera, las finanzas de países como México, Nigeria, Rusia, Irán, etc. entrarían en crisis. La gente lo olvida, pero en el caso de México una parte sustancial del presupuesto proviene de los productos fósiles. Si dejamos caer a Pemex, México tampoco tendrá dinero para impulsar esta transición energética que propone Bill Gates. Por todo esto es que el presidente López Obrador se está negando a acatar esta agenda de Bill Gates. López Obrador ha dicho que Estados Unidos no tiene derecho a tratar de imponernos su política energética. Más que nada porque las heladas en Texas demostraron que apostar todo por las energías renovables no es una muy buena idea. La energía eólica y solar fallaron en el momento más crudo de la tormenta. Y si no hubiera sido por las energías contaminantes, miles de tejanos hubieran podido fallecer dentro de sus hogares, víctimas de hipotermia. Las energías intermitentes como la eólica y la solar solo dominarán al mundo cuando se diseñe una forma efectiva y económica de almacenar la energía eléctrica. Ahora debo decir que la gente lo olvida, pero los países que hoy en día son ricos lo hicieron en su momento gracias a las emisiones contaminantes. El milagro económico de China no podría ocurrir en un mundo con cero emisiones. Inglaterra jamás habría podido impulsar su revolución industrial si hubiésemos tomado en cuenta el impacto ambiental. Lo mismo con Alemania, Estados Unidos y los países europeos. Y si vemos lo que ocurre en África, nos damos cuenta de que estos países están creciendo a tasas elevadas gracias a su industria petrolera. Si esta agenda se impone, lo que estaremos haciendo en realidad es crear una gran barrera para que los países africanos y latinoamericanos no puedan prosperar en el futuro. Es decir, la agenda de Bill Gates no está creada para salvar al planeta, está creada para hundir económicamente a México, a toda América Latina, a África y Medio Oriente.
y está creada para que los países ricos de hoy en día sigan siendo los países ricos del día de mañana. Debo decir que también Estados Unidos será afectado económicamente por esta agenda de Bill Gates, pero a diferencia de otros países, el tío Sam cuenta con recursos suficientes para reinventarse financieramente. Texas sin duda será el estado que más se ha golpeado con esta agenda, pero Washington tiene una máquina de imprimir dinero que evitará que su economía se hunda. El sitio web TheEpochTimes.com titula: China emite más carbono en 2 semanas que Australia en un año. Australia es otro país al que quieren obligar a emitir 0 emisiones. Esto a pesar de que es un país poco poblado que ha venido reduciendo sus emisiones en los últimos años. Xian Husei, investigador de la IPA, asegura que adoptar un objetivo de 0 emisiones ignora el gran costo social, económico y humanitario que implica dicha medida. Las 0 emisiones implican destruir más de 650,000 empleos en un país como Australia. Finalmente, debo decir que si queremos salvar al planeta, como afirma Bill Gates, 2 países deben reducir sus emisiones a 0 para el año 2050. Estados Unidos y China, y si Canadá lo quiere hacer, pues adelante. Estados Unidos y China emiten más de la mitad de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial. Los demás, incluyendo a México, realmente no pesan tanto en el total global. Por supuesto, China no piensa reducir sus emisiones, porque al hacerlo se estaría dando un balazo en el pie. Y ni Bill Gates ni Estados Unidos tienen los medios para presionar a China para que acepte esta agenda. En conclusión, definitivamente sí necesitamos una transición energética y también necesitamos reducir las emisiones. Pero tiene que ser esto una transición justa que tome en cuenta no solo la justicia climática, sino que también considere la justicia social y la equidad entre los distintos países. Sería sensato que China y Estados Unidos sean los primeros en reducir las emisiones, porque la verdad no entiendo por qué los países menos ricos tienen que destruir su economía para, según Bill Gates, salvar al planeta. Si tanto les importa el planeta como ellos alegan, ¿por qué no vemos a Biden prohibiendo el fracking en Estados Unidos? ¿Y por qué no vemos a Canadá cerrando sus minas de oro en México? Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.